Mi nombre es Juan Pablo Gómez Caro, yo soy ingeniero industrial de profesión de base, especialista en sistemas integrados de gestión QHSE y especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo. Y para mí es un placer acompañarlos el día de hoy. En este momento me desempeño como consultor del grupo SG Innova, específicamente para el producto Cantan Software. Y pues es un placer porque pues con estos eventos a mí me permite identificar como qué necesidades estamos teniendo en el mercado, situaciones específicas y poderlo pues solucionar a través de herramientas muy prácticas como en nuestro Cantan Software. Por eso los invito a que nos dejen los comentarios y preguntas, necesidades que ustedes de pronto identifiquen y de esa manera vamos mejorando mucho más, ¿vale? Como les decía, es un gusto darle la bienvenida a este workshop sobre evaluación de proveedores y colaboradores bajo la norma ISO 37001. Y pues en un entorno empresarial donde muy seguramente nos movemos todos, la reputación, la ética y el cumplimiento, pues es muy relevante, ¿no? Yo me encontré en algún momento no implementando ISO 37001, sino implementando ISO 45001 de seguridad y salud del trabajo en una organización que estaba con la necesidad de implementar esa norma, sobre todo por el riesgo legal, ¿vale? Porque no tenían implementado ningún control frente a la seguridad y salud de sus trabajadores, ¿verdad? Y pues empezaron con la necesidad de buscar un modelo, ¿vale? De implementación que les ayudara a cumplir esa norma. Sin embargo, en la alta dirección no veían relevante eso, ¿vale? No veían relevante por qué tenían que hacer actividades de prevención si pues no le veían el aporte, ¿vale? Y en ese sentido, el dinero para esa organización no era problema, no era ningún problema. Ellos, la alta dirección o las cabezas de la alta dirección, mencionaban que o preguntaban en esa implementación que cuánto era la multa, por ejemplo, por un accidente, por de pronto por la gravedad o por, ¿sí? Y en las cifras que se les daban, pues no eran un problema. Entonces, pues menos veían la necesidad de implementar algo en la organización. Estoy hablando, por supuesto, de otro sistema de gestión, pero me sirve de ejemplo. Pero cuando se les empezó a mencionar el riesgo reputacional, frente a si pasa algo en la organización y eso sale en cadena nacional y empezamos a hablar de la organización que no tuvo controles, ahí sí les empezó a doler, ¿verdad? Ahí sí les empezó a mover y fue la motivación para hacerlo, ¿vale? A lo mejor el dinero no era un problema en ese momento, pero su riesgo reputacional sí. Y por eso los elementos de corrupción y antisoborno pues es un pilar fundamental dentro de la organización desde el punto de vista estratégico. ¿Qué pasa si mi organización está expuesta a un proceso de corrupción? Así no sea yo directamente, si no estuve involucrado en ello. ¿Dónde queda la reputación de la organización? Y por eso no podemos permitir que las prácticas se limiten a nuestros procesos internos, sino que hay que exteriorizarlos y complementarlos con todas las partes interesadas, proveedores, clientes, inversionistas y cualquier parte interesada que pudiera verme involucrado o con el que me pudiera verme involucrado en un proceso de corrupción. A lo mejor yo no sea el directo responsable o el directo ejecutor de esa corrupción, pero sí puedo estar involucrado con proveedores externos o partes interesadas externas que me puedan eh, mencionar o que me puedan afectar la reputación de mi organización, ¿vale? Hoy la transparencia se debe extender a toda la cadena de valor, proveedores, contratistas, asesores, aliados y cualquier persona o empresa que actúe en nuestro nombre. Donde se menciona nuestra organización, téngalo por seguro que eh, podemos estar expuestos. Y por eso la ISO 37001 nos exige que un enfoque preventivo, siempre de la prevención, ¿vale? No desde la reacción sistemático y trazable para asegurar que todos los terceros, no solamente los terceros, sino cualquier parte interesada, pues cumplen con estándares éticos y anticorrupción que la organización define. Pero para poder exigir a los terceros estándares éticos y de anticorrupción, pues primero tengo que definirlos internamente y fortalecerlos internamente. Y por eso durante esta charla, pues vamos a ver cómo evaluar y controlar a estos actores. Ojo, no solamente externos, sino factores internos, ¿vale? Cómo identificar riesgos, cómo apoyarnos en herramientas digitales para garantizar la rigurosidad y eficiencia. Es lo que vamos a ver el día de hoy y desde un enfoque de cumplimiento de la ISO 37001, que es el modelo de gestión que vamos a tener como base el día de hoy. ¿Vale? Perfecto. ¿Por qué evaluar a proveedores y colaboradores?
Esos dos, pues estamos mencionando dos partes interesadas de muchas, ¿no? Clientes también podría ser objeto de evaluación, por ejemplo, cualquier parte interesada. Pues no es un ejercicio administrativo, tenemos que empezar pensando que no es un elemento más de evaluación y que lo podemos dejar por alto, ¿vale? Es un elemento, es una medida de protección esencial, ¿vale? Una mala relación comercial, pues puede desencadenar en sanciones legales, investigaciones regulatorias, pérdida de contrato e incluso daños irreparables en reputación. Siempre piensen que o siempre piensen que si, a pesar de que ustedes no sean los directos ejecutores de un elemento de corrupción o un caso de corrupción, sí pueden estar involucrados por no tener controles frente a esos terceros que sí hacen actos de corrupción, ¿vale? Y por eso la ISO 37001 pues exige aplicar dentro de sus diferentes controles el proceso de debida diligencia. ¿Para qué es el proceso de debida diligencia? Para poder tener una correcta identificación de riesgos de corrupción en cualquier interacción con terceros. Es decir, verificar, por ejemplo, hablando de terceros o proveedores específicamente, quién es el proveedor, cómo opera ese proveedor, tiene antecedentes de corrupción, que es una entrada pues, fundamental para saber si estamos expuestos o no. Hay muchos mecanismos, vamos a ver ahorita más adelante mecanismos que me permiten verificar esos antecedentes. Si está cumpliendo la legislación, si tiene controles anticorrupción, si ellos internamente tienen políticas de anticorrupción y procesos que eviten que ellos mismos también estén expuestos a procesos de corrupción y si es confiable para hacer negocios. Venga, yo veo las referencias, venga, miro las relaciones comerciales que ha tenido con otros sectores y con base a esas identificaciones, pues puedo tomar decisiones. No basta con que nosotros, muy importante, actuemos con integridad. Nuestros aliados deben estar a la misma altura. Eso es importante que lo tengamos presente, ¿vale? Esta misma organización donde dice la implementación tampoco tenía controles para sus terceros, ¿vale? Porque no lo veían necesario, ¿vale? No lo veían necesario y por supuesto en todo momento, en cualquier modelo de gestión, los terceros ya son parte fundamental, los proveedores como parte interesada son parte fundamental del funcionamiento de mi organización, ¿vale? Y por eso hay que controlarlos en todo momento. Bien. ISO 37001 y la debida diligencia. Recuerden dejarnos los comentarios, preguntas, inquietudes en todo momento. Recuerden que estamos haciendo un proceso de contextualización para posteriormente ir a hacer un ejercicio en Kantan Software. Y es importante que ustedes nos aporten o nos dejen las inquietudes, ¿vale? Les invito a que escriban por el chat. Con eso nos vamos conociendo un poco y vamos a ir compartiendo dudas y conocimiento, ¿vale? La ISO 37001 establece que las organizaciones deben, es decir, es obligatorio, efectuar debida diligencia anticorrupción. Ya explicamos qué es el proceso de debida diligencia, ¿no? Ir a verificar el proveedor, ¿vale? Quién es, cómo opera, si tiene antecedentes, si cumple la legislación y pues otros factores que me ayuden a identificar si teniendo una relación comercial con ese proveedor, pues puedo llegar a tener un riesgo de corrupción, ¿vale? En ese sentido, la debida diligencia anticorrupción se debe efectuar o se debe realizar de forma proporcional al riesgo, es decir, tenemos que tener la capacidad de identificar qué nivel de riesgo me genera cada proveedor, ¿vale? ¿Qué significa que debemos actuar de forma proporcional al riesgo? Pues que todos los proveedores requieren la misma profundidad de análisis, ¿vale? Un proveedor que me suministra papelería, por ejemplo, pues es un caso que estoy poniendo muy genérico, ¿no? Pero puede llegar a ser crítico, pero un proveedor de papelería que no tiene el mismo riesgo, ¿verdad? Un proveedor que me vende la papelería de mi organización no tiene el mismo impacto, no puede llevar a tener el mismo impacto que un proveedor que está involucrado en compras estratégicas, ¿verdad? Licitaciones o manejo de recursos financieros no tiene el mismo nivel de riesgo y tratamiento frente a un proveedor que me suministra papelería. Eso es importante definirlo. ¿Por qué? Porque los proveedores con mayor riesgo, ¿vale? Son aquellos que más controles deben tener o más exigencias deben tener, pues porque más riesgo me genera, ¿verdad? En ese sentido, la debida diligencia podría llegar a incluir elementos como, por ejemplo, revisión documental, ¿vale? Documentación que ustedes necesitan verificar para poder definir si este proveedor cumple con las políticas internas de la organización, por ejemplo, revisión de registros, certificados, listas restrictivas,
Ahorita más adelante vamos a hablar un poco más de listas restrictivas, validación de antecedentes, por ejemplo, análisis del país o sector en el que se mueve ese proveedor. Eso también es importante, ¿no? Si el proveedor es de un país o se mueve en negociaciones con el gobierno, por ejemplo, de un país que tiene antecedentes de corrupción, por ejemplo, pues es más riesgo, ¿no? Es más riesgo de corrupción interna. O de corrupción interna no, sino de estar asociado con una organización que tiene antecedentes de corrupción. No es un proceso que se realiza una sola vez, la debida diligencia no es única, ¿vale? Es un ciclo permanente, por eso es importante dentro de esa definición de controles, pues en qué momento lo vamos a hacer previo, durante y posterior a una relación comercial y se monitorea y se actúa ante cualquier señal de alerta. No dejemos escapar alguna señal de alerta que se pueda presentar durante el ejercicio, porque precisamente pues esas alertas son las que me permitirán tomar decisiones que eviten que el riesgo se materialice, ¿verdad? Por eso es importante esa gestión de la debida diligencia, ¿verdad? Bien, perfecto. Aquí nos dice Eduardo, ¿cuáles son las listas contra las cuales se pueden verificar si un proveedor aparece con mayores riesgos? Ya lo vamos a mencionar, Eduardo. Permíteme, eh, te me adelantaste un poquito a la diapositiva. Ya te respondo la pregunta con una diapositiva más adelante y de esa manera pues lo vamos mirando, ¿vale? Ya te respondo la pregunta, Eduardo, pero muchas gracias por hacerla. Bien, perfecto. Seguimos entonces con los tipos de proveedores y niveles de riesgo que pueden haber en la negociación, ¿vale? O en la interacción con los proveedores, ¿vale? Nos dice Susana, aquí conviene aplicarlo también con los clientes. Sí, conviene aplicarlo también con los clientes si los recursos, Susana, nos dan para ello, ¿verdad? Ya el nivel de alcance de nuestro sistema de gestión, pues sería importante definirlo, pero entre más yo pueda ampliar mi posibilidad de análisis de riesgo de corrupción, pues también sería importante, ¿no? Aunque con los clientes a lo mejor un riesgo sea mucho menor que una relación en la que yo compro eh, a un proveedor, pero también existe el riesgo, ¿no? ¿De dónde provienen los recursos con los que el cliente me hace las compras, por ejemplo? ¿Están verificados? Bueno, también sería importante ampliarlos desde ese alcance, ¿verdad? Bien, tenemos diferentes tipos de proveedores y niveles de riesgo, ¿no? Hay unos de mayor riesgo, otros de medianes riesgo, otros de bajo riesgo. Por ejemplo, colaboradores con autoridad, ¿vale? Que, bueno, no es un proveedor, sino es un elemento interno, pues tenemos un mayor riesgo, ¿no? Aquellas personas que toman las decisiones en la organización con el nivel de responsabilidad que tenemos dentro de las organizaciones, pues son personas que también están expuestas eh, a un mayor riesgo, ¿no? Es por eso importante que dentro de las políticas internas, pues definamos eh, pues esos niveles de autoridad, identifiquemos cuáles son los requisitos que vamos a exigirle a ese colaborador interno que debe cumplir, pues para garantizar que no ocurran casos de corrupción. Dentro del proceso de debida diligencia, a los colaboradores también es importante hacer ese proceso de debida diligencia y consultar previo a la contratación, ojalá, en la mayor medida, pues que el personal no tenga antecedentes y no tenga o un riesgo de corrupción que pueda generar al interior de mi organización. Proveedores intermedios y agentes, por ejemplo, que podrían ser personas que no son directamente proveedores, sino aquellos intermediarios que me buscan la relación comercial con un proveedor, ¿vale? En ese sentido, si tuviéramos ese tipo de intermediarios, pues también son elementos de alto riesgo, ¿no? Es decir, personas que buscan el contacto, porque son personas que por lo general cuando ofrecen un contacto comercial o un contacto de proveedor, pues es porque ya han tenido trabajo previamente con ellos, ¿verdad? Entonces es importante también a ellos poder identificar pues qué tipo de información manejan, ¿verdad? Asesores externos, por ejemplo, que pueden influir en decisiones, pues también son de riesgo alto medio, ¿verdad? Secciones que pueden decidir en la decisión. Por ejemplo, si yo me asesoro para escoger un proveedor en una empresa externa, pues también esos asesores son vulnerables, ¿no? Y es importante identificarlos como también posibles generadores de alto riesgo, ¿verdad? Proveedores críticos para la organización, si bien aquí se muestra un riesgo medio, también podría ser un riesgo medio alto, ¿vale? Son servicios esenciales o estratégicos que requieren una evaluación profunda, pues son críticos porque hacen parte de la cadena de valor crítica de mi organización, ¿verdad? Es importante esa gestión.
Por aquí nos pregunta Rafael, ¿el análisis de riesgo con todas las partes interesadas? Sí, Rafael, precisamente ahorita vamos a ver que dentro del análisis de riesgo es importante identificar todos los riesgos en cualquier elemento. En mis clientes, ojalá, proveedores, personas internas, externas, relaciones gubernamentales, cualquier parte interesada podemos tener involucración o estar involucrados en una gestión de corrupción, ¿vale? Pero ahora vamos a ver más adelante en el ejercicio de Cantan Software. Bien, proveedores operativos que ya son pues proveedores ya con un nivel de riesgo más bajo, por ejemplo, proveedores como el que mencionaba de la papelería, que no son directamente involucrados en nuestra cadena de producción. No significa que no tengan un nivel de riesgo, pero pueden llegar a ser un nivel de riesgo eh, mucho más bajo. Cada categoría determina qué tan amplia será la debida diligencia. Entre más crítico sea un proveedor o una relación, pues mayor exhaustivo debe ser la búsqueda en la vía de diligencia de posible riesgo de corrupción, ¿vale? Aquí nos dice al final, ¿no? La clasificación del riesgo determina el nivel de profundidad de la debida diligencia. A mayor riesgo, mayor rigurosidad en las verificaciones, controles y documentación. Ah, bueno, es importante, ¿no? No solamente en la verificación inicial, sino en los controles durante, ¿no? Puede ser que al inicio no me genere, al inicio para tomar la decisión, no me genere un nivel de riesgo alto, ¿vale? Y por eso lo contraté. Pero durante la ejecución de esa relación, pues pueden generarse casos de corrupción en cualquier momento. ¿Cómo identificarlos? Con un análisis de riesgos previo, ¿no? ¿Qué condiciones críticas pueden pasar? ¿Qué operaciones críticas financieras pueden estar establecidas y qué controles voy a implementar? Y la documentación requerida, por supuesto, es mucho más amplia. Los colaboradores con capacidad de representar a la empresa requieren el máximo nivel de escrutinio, ¿vale? Los colaboradores internos que toman las decisiones dentro de mi organización son las personas que más expuestas van a estar, ¿vale? Y por lo tanto, a ellos también tenemos un control o debemos tener un control específico. Bien, dice aquí Hilda, ¿qué nos recomiendas que evidencia dejar con proveedores del exterior que con poca información se encuentra de ellos, toca comprarles porque no se encuentra en producto con otro? Es importante, Hilda, que sobre todo se blinden en temas de consultar las relaciones que o las negociaciones que esos proveedores han tenido, ¿vale? Puede que no tenga mayor, es decir, no haya oferta de ese producto que estás buscando, pero si tú encuentras o hay una alerta dentro de las listas que nos preguntaba el otro participante acá de posibles casos de corrupción, Hilda, pues es importante preferir no contratar con ellos, ¿vale? Entonces, sobre todo en la debida diligencia es muy importante poder consultar los resultados de esa organización o la reputación de esa organización y lo podemos hacer a través de listas restrictivas, que ahorita vamos a ver más adelante qué tipo de listas restrictivas vamos a poder consultar para poder estar un poco más tranquilos, ¿vale? Aquí es donde dice Pedro, aquí es donde es de relevante importancia la evaluación de proveedores, sí, por supuesto. Digamos que la debida diligencia hace muy símil a la evaluación de proveedores, por ejemplo, de evaluación de proveedores de calidad, ¿no? De ISO 9001. Entonces, ¿qué verificamos en una ISO 9001 cuando queremos contratar a un proveedor? Pues el precio, calidad, tiempos de entrega, atención, soporte, ¿verdad? Pues aquí la debida diligencia en lo que nos invita es a elegir un buen proveedor que cumpla eso, pero que además no tenga riesgo de corrupción. Y es un poco diferente esa evaluación, es un poco más objetiva, ¿vale? ¿Qué herramientas puedo usar para clasificar los proveedores? Nos pregunta Federico y vamos a verlo como Cantan Software y otros software que nos ayudan a identificar esos niveles de riesgo, nos van a ayudar a clasificarlos. Dice aquí cómo hacer y mantener un buen inventario de proveedores con esos registros, Federico, de evaluaciones, ¿vale? Tener toda la trazabilidad de esa evaluación que nos va a ayudar Cantan Software a hacerlo y poder tener en todo momento la trazabilidad y poder ver qué proveedores me convienen, qué proveedores no, aquellos que no me convenían en ese momento por algún nivel de riesgo, es importante mantener el registro de esa evaluación, pues porque eso me va a ayudar a identificarlos como posibles relaciones futuras, ¿vale? Dice aquí, en el caso de proveedores de insumos, nos dice Pedro, por ejemplo, medios de cultivo, placas reactivos, sanitizantes, para laboratorio, ¿qué control de control de calidad? ¿Cómo los consideramos y con qué documentos? ¿Vale? La misma pregunta o similar a la pregunta que nos hacía Hilda, ¿no? Es importante, Pedro, que dentro de tu sistema de gestión interno, pues tengas controles que te ayuden a identificar previamente si existen posibles casos de corrupción. Las evidencias de negociación eh,
o casos con otros clientes, es importante poder obtenerlas, pero para mí las listas restrictivas o las consultas, porque son casos de corrupción ya planificados, pues es importante poderlo aplicar y poder identificarlos antes de tener una relación comercial. Bien, muchísimas gracias por las preguntas a todos. Si alguien quiere comentar algo que de pronto quisiera aportar también como casos de experiencia, también invitadísimos todos a las personas que nos están aquí preguntando. Muchísimas gracias por participar y de esa manera pues lo vamos haciendo un poco más dinámico, ¿verdad? Bien, continuamos entonces con las etapas del proceso de evaluación. Nos dice aquí las etapas por las cuales pues debemos pasar ese proceso, ¿no? Obviamente lo que estoy plasmando aquí es de manera muy genérica, ¿no? Cada caso dependerá del nivel digamos, del nivel de criticidad y el nivel de exigencia que cada uno pueda tener dentro de su organización. Pero digamos que estos pasos los pueden guiar para poder definir un proceso de evaluación. El primero, la identificación del proveedor, y es aquí donde obtenemos la información básica del proveedor, ¿no? Vamos a pedir, entonces, por ejemplo, ¿quién es usted? Una certificación de representación legal, por ejemplo. Usted está constituido como una empresa legal, ¿verdad? Es un requisito básico, ¿verdad? Para saber si usted está constituido legalmente. ¿Quién es usted? ¿Qué hace? ¿Dónde opera? ¿Cuál es la estructura legal? Hay organizaciones, por ejemplo, que piden los extractos financieros también, a ver si de pronto, no sé, no me cuadra la cantidad de ingresos que tiene una organización con base de pronto a la naturaleza, también es importante analizarlo. Luego viene la clasificación del riesgo y aquí usamos criterios como, por ejemplo, el país donde se desempeña, ya lo mencionábamos hace un momento, ¿no? El país donde me desempeño a lo mejor pueda generarme no solamente el país donde se me desempeño, sino en el país donde estoy y si tengo relación con entidades gubernamentales de ese país, ¿vale? También es un elemento a considerar dentro de la clasificación de riesgo. El sector en el que se mueve, hay sectores más expuestos a corrupción, ¿no? Sectores financieros, por ejemplo, pues están más expuestos que otro sector. El monto del contrato también es una alerta, ¿vale? Dependiendo de la cantidad de dinero que se va a mover en el contrato, pues a mayor dinero definido, perdón, mayor dinero involucrado, pues mayor riesgo de corrupción, ¿no? Puede de pronto, son tantos millones o billones de dólares y a lo mejor estos dolaritos no se ven tanto en el contrato, ¿verdad? Porque es un monto mínimo frente a la eh, gran cantidad representada en el contrato completo, ¿verdad? La recopilación de la información que vamos a solicitar al proveedor, es decir, vamos a solicitar, por ejemplo, certificaciones, cuáles son sus políticas de ética interna, antecedentes tributarios, declaraciones de conflictos de interés, toda esa información dentro de la información que ustedes definan, pues es importante no solamente para, ¿qué pasa con las organizaciones? Piden esa información y con un checklist van diciendo, sí me lo entregó, sí me lo entregó, sí me lo entregó, no me lo entregó, y se quedan en el que me entregó. No, hay que analizar esa información, gastarse un tiempito en analizar con herramientas y con personal con conocimiento, pues qué significa cada una de esas certificaciones y esos antecedentes que estamos pidiendo, ¿verdad? Los profesionales de riesgo de cumplimiento pues son importantes dentro de la organización, son aquellas personas que tienen el conocimiento para indicarles a ustedes pues cómo verificar un riesgo, ¿no? A lo mejor ustedes son de compras, por ejemplo, y no saben, bueno, si yo tengo aquí una certificación financiera, pero ¿y qué significa eso? ¿Vale? ¿Qué significa lo que estoy viendo? Por eso es importante también dentro de la organización esos roles profesionales que podamos tener que nos ayuden a confirmar la información, ¿vale? Em, la verificación de los antecedentes, ¿verdad? La verificación de los documentos. Y es de aquí donde al participante que me preguntó, se revisan las listas restrictivas, ¿no? Los antecedentes judiciales, qué sanciones administrativas, posibles vínculos con personas expuestas políticamente. Eso es un factor relevante. Lamentablemente, las entidades gubernamentales son muy expuestas o están muy expuestas al tema de la corrupción y eso son alertas tempranas, ¿verdad? La evaluación documental, donde se compara la información contra los requisitos de política antirrupción de la corrupción, ¿vale? Entonces, a lo que mencionaba, ¿no? Listo, yo pido una serie de documentos, pero cuando los reciba, ¿qué es lo que tengo que verificar? ¿Vale? Y para poder saber qué tengo que verificar, pues ustedes previamente tienen que haber identificado procedimientos internos que les digan a ustedes cuáles son los signos de alerta en caso de que se presenten en esa documentación que ustedes están pidiendo, ¿vale? La fase de aprobación y rechazo, una vez se haga la evaluación documental, ¿vale? A través de listas restrictivas, pues aquí vamos a tener la posibilidad de
de definir quiénes son las personas de mi organización con esa responsabilidad. Y la ISO 37001 nos deja algo claro y es que si el riesgo es inaceptable, o sea, si existe un nivel de riesgo demasiado alto, y eso también lo definen sus procedimientos internos, la relación comercial debe evitarse y condicionarse a controles adicionales. Por eso es importante también establecer controles dentro de esta personita o de este conjunto de personas, porque pueden ser una cadena de aprobaciones, que tengan claro que las alertas y para ellos también hay que tener controles, ¿no? A mí no me interesa el nivel de riesgo que me generó este proveedor, no tengo más, lo contrato. Ojo, ojo con ese tipo de decisiones y con ese tipo de políticas internas que ustedes puedan llegar a pasar por alto, porque las personas internas también deben tener una conciencia ética y dentro de la organización, ¿vale? Es preferible no contratar que exponerse ante una alerta de corrupción, ¿vale? Una vez entonces hagamos todo ese proceso de evaluación, pues y decidamos hacer la contratación, la evaluación no termina con la firma del contrato, ¿no? Firmamos y nos desentendimos, no. Debe hacerse una supervisión activa, auditorías periódicas del cumplimiento o de los riesgos identificados mejor con la relación de este proveedor y seguimiento y actualización periódica, ¿vale? Hacer una evaluación continua. Digamos que entonces estas son las etapas propuestas, ¿no? De manera muy general. Aquí pueden haber etapas intermedias más especificaciones de los requisitos a pedir. Bueno, ya los controles en cada caso dependerán del nivel que ustedes estén dispuestos a aplicar y por supuesto aquí pecar por exceso es lo preferible, ¿verdad? Estamos hablando de la reputación de la organización y posibles casos de corrupción. Bien, ¿cuáles son las listas restrictivas y verificaciones externas que podríamos llegar a tener? Aquí algunas, ¿no? Las más importantes, ¿vale? Uno de los componentes más sensibles de la debida diligencia es dónde consulto, ¿no? Y yo quiero consultar los antecedentes y dónde lo hago, ¿no? ¿Dónde hago esa consulta de listas restrictivas? Estas bases de datos permiten, pues, precisamente identificar si un proveedor o colaborador está involucrado con diferentes cosas, ¿no? Lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción, fraude financiero, sanciones internacionales, ¿vale? Y aquí unos ejemplos de algunos mecanismos dispuestos, ¿no? Y la ISO 37001 nos invita a usarlos, ¿vale? Ya hay muchas aplicaciones y sé que ahorita en Cantan Software me lo van a preguntar y ya les tengo la respuesta de que nos permiten hacer una verificación, hacer una consulta de las listas restrictivas y tener las alertas tempranas a partir de esas consultas. Esas listas restrictivas son muy útiles, pues son la guía fundamental, porque nos permiten identificar previamente señales de alerta antes de que se conviertan en riesgos reales. La OFAC, por ejemplo, es una lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para identificar personas y entidades prohibidas, ¿vale? Son personas, las personas, organizaciones que estén ahí, o para qué se creó esa lista de verificación, son personas o organizaciones que se prestaban para lavar dinero del narcotráfico inicialmente, ¿no? Pero aquí también está compuesta esta lista por personas o empresas que financian el terrorismo, ya identificadas con el organismo OFAC del control de Estados Unidos, temas de corrupción, fraude financiero, sanciones internacionales, y es muy fácil identificar a través de esta lista restrictiva, pues con quién no debo interactuar. Además, porque la lista es muy específica, ¿no? La lista te dice que si contratas con ellos o si te vinculas con ellos, pues tú también estás incluido en la lista, tenlo por seguro, ¿vale? Entonces es muy importante hacer caso a esas listas restrictivas y poder identificarlos rápidamente. Interpol y registros judiciales, verificación de antecedentes penales, órdenes de captura vigentes, ¿no? Esto ya de pronto ya es un nivel pues mucho más obvio, ¿no? Pues si yo consulto estas listas porque estoy con un proceso de captura, a lo mejor es un poquito más fácil identificarlo, pero no quiere decir que si una persona no está ahí, no tenga casos, ¿verdad? Porque pues aquí ya está visualizada, entonces es importante consultarla, pero no es la única lista restrictiva que podríamos consultar. Personas expuestas políticamente, identificación de funcionarios, por eso dentro de la identificación es importante poder identificarlas. Si estos funcionarios o familiares están relacionados políticamente con alguien, ¿vale? O tienen una relación con algún tema político. No porque el hecho en sí de que está relacionado sea un caso de corrupción, pero sí aumenta el riesgo, ¿vale? Lamentablemente, si tengo involucrado funcionarios públicos dentro de mis relaciones, pues a lo mejor los casos de corrupción puedan presentarse en una mayor medida, ¿vale? La lista de sanciones nacionales, ¿vale? Hemos hablado
de 2 listas internacionales, pero cada uno de los países puede tener registros locales de inhabilitaciones. Es importante consultar en cada país, pues, cómo se exponen esas listas. Cambia en cada caso nacional, por supuesto, y es importante también considerar esas listas si lo tienen en el territorio nacional. La Open Source Intelligence, búsquedas en medios, redes sociales y fuentes públicas para detectar reputación adversa, ¿verdad? Entonces, las fuentes de redes sociales también son, aunque pasa muy particularmente con personas naturales, pero también es un indicio también posible de posible caso de corrupción, dependiendo del contenido de redes sociales, interacciones con redes sociales, todo eso también son fuentes de información que nos permiten hacerlo todo. Sobre todo sirve mucho para personas naturales, para los colaboradores internos, ¿no? Venga a ver cómo esta persona se mueve en redes sociales, qué es lo que apoya, qué es lo que visita, qué es lo que hace y de esa manera poder hacer un control. Entonces, aquí algunas listas, ¿no? Algunas listas que ustedes pueden consultar, habrán muchas más, pero recuerden que estamos haciendo una guía muy general y de esa manera podemos hacer esta consulta dependiendo de la necesidad que yo tenga. Principal, por eso de primera la OFAC, me parece a mí, que es una lista normalmente muy usada y que nos da muchas señales de alerta temprana. Bien, señales de alerta que podamos tener en la evaluación de los proveedores, ¿vale? Recuerden que, muy importante, una evaluación no se trata únicamente de documentos, lo que mencionaba, ¿no? ¿Lo trajo? Sí, check. ¿Lo tiene? No lo tiene. Eso no es lo relevante. También debemos reconocer comportamientos que se puedan presentar que sean atípicos, ¿vale? Que, ojo, yo estoy revisando aquí algo que no me cuadra, ¿verdad? Algo que a mi concepto aquí hay como algo raro, ¿verdad? Por ejemplo, proveedores que se niegan a compartir documentos. No, yo no le comparto mis estados financieros. No lo puedo hacer por políticas internas o internas, red flag, ¿no? ¿Por qué no me la comparte? Debe ser transparente, ¿no? Ese tipo de información requerida, ¿verdad? Personas que presionan para cerrar contratos rápido. Oiga, ciérreme rápido y después verificamos esa documentación. Yo la tengo, le juro que la tengo, yo después se la envío, pero cerremos para poder generar el descuento, ¿vale? Ese tipo de presiones son alertas tempranas que les pueden llevar a ustedes a parar un poquito el proceso y analizar correctamente. Empresas recién creadas sin justificación. Oiga, estoy necesitando una compra de cobre, por ejemplo, poner un ejemplo cualquiera, y la empresa la crearon hace un mes y este es el primer contrato que va a tener. Ojo, ojo con las empresas creadas rápidamente y que sean, por ejemplo, gestionadas a través de intermediarios, ¿no? Oiga, hace un mes lo necesité y justamente hace un mes se creó la empresa, ¿no? O eso puede ser un indicio de lavado de activos. Entonces, tengan cuidado con ese tipo de empresas, ¿vale? No quiere decir que todas las empresas recién creadas son malas, ¿no? Pero pues es una señal de alerta, ¿vale? Historial financiero legal poco claro, ¿no? No tengo mis históricos de mis movimientos financieros, sino del último año, no tengo consultas de mis últimos 3 años, ¿vale? No tengo claro quién es el representante legal o no aparece el representante legal, sino es por allá una asociación con otra empresa, ¿vale? Entonces son alertas tempranas, ¿vale? Aquí algunos otros ejemplos, ¿no? Conflictos de interés, relación cercana con funcionarios internos, ¿verdad? Oiga, este fue un recomendado de Pepito, que es el líder de producción. Ojo, ojo porque los casos de corrupción, pues también se pueden ver al interior de la organización. Puede ser que esa persona eh, pues la empresa desarrolla correctamente su trabajo y no pasó nada, pero internamente estaba generando un caso de corrupción porque esa persona o recibió regalos o recibió bonos o esta persona le está generando descuentos. Todos esos casos internos también es importante tomarlos como señales de alerta. Bien, invitarlos a que nos digan aquí qué otras señales de alerta pueden tener, ¿vale? Para que ustedes nos ayuden ahí a complementar, ¿vale? Dice, cuando la información solicitada es información confidencial del cliente, ¿cómo se procede? ¿Vale? Bueno, es importante que ustedes, bueno, si ustedes están solicitando confirmación confidencial, pues la están solicitando para algo, ¿no? La persona encargada de la información dentro de su organización lo está solicitando para algo, ¿no? No sé qué tipo de información confidencial del cliente pudiéramos tener en este caso para saber si le vendo o no, pero aquí lo que estamos haciendo referencia es una información que necesito para saber con quién me estoy relacionando, ¿vale? Información confidencial como por ejemplo, no sé, la necesidad específica del cliente porque es un diseño específico, pues no hace parte de este tipo de alerta, ¿no? Pero sí documentación confidencial que debe consultar el personal encargado de hacer las ventas, por ejemplo, si es importante, pues que la persona interna pues pueda generar esas alertas, ¿no? Bien, perfecto. Continuamos entonces con nuestra siguiente diapositiva, ¿vale? Con nuestro siguiente tema. ¿Cómo asegurar la trazabilidad de evidencia? ¿Vale? Porque eso es importante, ¿no? Se presentó un caso de corrupción,
¿vale? O un riesgo de corrupción casi se materializa, ¿vale? Y yo necesito tener la trazabilidad de cuáles fueron los pasos que llevaron a ese punto. ¿Quién hizo la verificación? ¿Quién hizo la contratación? ¿Quién tomó la decisión? Y eso es importante tener toda esa trazabilidad pues para llegar al fondo del meollo, ¿no? ¿Qué pasó? Por qué se presentó ese caso? ¿Vale? Entonces, la ISO 37001 en todo momento nos exige evidencia, ¿verdad? Y en una auditoría es importante hacer el ejercicio de auditoría de ISO 37001 no solo para verificar los elementos del sistema de gestión, sino para verificar precisamente si estamos blindados, ¿vale? Venga, muéstrame cómo se evaluó este proveedor, ¿vale? Y cuando me pregunten eso, debemos estar en capacidad de mostrar todo. Un expediente completo y trazable. ¿Cómo llegó la información del proveedor? ¿Qué fue lo que se verificó? Déjeme ver los registros de alerta. ¿No hubo alerta? Déjeme ver por qué lo contrataron. ¿Quién fue la persona que lo definió? Que sí, venga, consultamos a esa persona y hacer toda una trazabilidad del proceso hasta llegar al meollo del asunto. Por eso es importante digitalizar el proceso, ¿vale? Eso es supremamente importante. Y ya saliéndome un poco, por eso la ISO 9001-2026 que sale este año, pues uno de los cambios profundos es eso, ya digitalizar el proceso para tener la información rápido y en tiempo real. Por eso es importante también aplicarlo en la ISO 37001, ¿vale? Los registros manuales incompletos o dispersos no resisten auditoría ni investigaciones, son a lo mejor manipulables, ¿no? Y en otras sesiones, que hemos tenido, el proceso automatizado, yo también puedo incluir blindaje dentro de ese proceso. Venga, para poder modificar este registro, ¿quién lo puede hacer? Y yo puedo tener una trazabilidad completa si el proceso está automatizado. ¿Bien? Perfecto. Aquí nos dice Hilda. Otras señales de alerta, nos comparte otras señales de alerta Hilda. Cuando el proveedor o el cliente insiste en que siempre lo atienda la misma persona, uf, súper importante, Hilda. ¿Por qué siempre Pepito? ¿Por qué no lo puede atender otro comercial? ¿Por qué siempre él? Correcto, eso es una señal de alerta muy importante. Nos dice otra, cuando un empleado pide muchos permisos, posibles negocios por fuera. Bueno, no lo había considerado, también podría ser, ¿no? Venga, por qué se va tanto esta persona y hacer qué? Podría ser también una señal de alerta. Muchas gracias, Hilda, por tus aportes. Em, dice aquí Hilda, consulta, hablando de soborno y corrupción, ¿cómo nos sugiere de forma general cómo actuar ante una señal de alerta de alteración de registros contables para mejorar los resultados? ¿Cómo se registra en cada proceso? Cada proceso, no sé si te refieres a Kantan. Bueno, es importante, Hilda, y lo vamos a ver ahorita en Kantan Software, identificar esos riesgos, ¿vale? De ahí nace todo. ¿Dónde se puede presentar un riesgo y por qué, no? Entonces, tengo una persona encargada de hacer los registros contables y esa persona en este momento tiene la posibilidad de alterarlos. ¿Por qué? Porque es un registro manual, nadie la controla, nadie más está involucrado en esa tarea. Entonces, desde la prevención, Hilda, es importante que ustedes tengan la capacidad de identificar esos controles necesarios. Ah, bueno, entonces ahorita para hacer los registros contables lo voy a automatizar, por ejemplo, y la empresa que yo contrato para automatizarlo me garantiza que con niveles de seguridad nadie lo pueda alterar, por ejemplo. Pero es importante actuar desde la prevención, identificarlos previamente para definir los controles previos. Y cuando definamos los controles, Hilda, es importante generar mecanismos que me permitan verificar si los controles están siendo efectivos. Venga, yo intento modificarlo, por poner un ejemplo X, y no puedo porque no tengo los accesos, no tengo las credenciales, no puedo interactuar con los registros, el registro quedó hecho y para modificarlo tengo que pasar por una serie de aprobaciones, ¿vale? Entonces, de esa manera es importante prevenir antes de actuar. Si ya se presentó el caso de corrupción, pues ya estamos actuando desde la reacción y es importante poder identificarlos desde la prevención, ¿vale? Muchas gracias a todos de verdad por participar. Se vuelve un poco más interesante la sesión aquí participando entre todos y pues invitados a seguirnos escribiendo. Gracias a Hilda, Miriam, Pedro, Federico, todas las personas que han estado escribiendo. Muchísimas gracias por la participación. Invitados a seguir, ay, perdón, a seguir haciéndolo, ¿vale? Bien, perfecto. Em, compromisos con la integridad, ¿vale? Es decir, ¿qué hacemos nosotros internamente? ¿Vale? ¿Qué hacemos nosotros internamente para generar ese compromiso, verdad? ¿Cómo generamos internamente ese compromiso? Y aquí como conclusión, ¿verdad? Evaluar y proveedores y colaboradores no es un trámite, ojo, ¿vale?
no es un trámite, no es, es una medida protectora. Piensen en todo momento que nos estamos protegiendo a mi organización y a mí, si soy un caso de alta responsabilidad en mi organización, ¿no? Las organizaciones que implementan un modelo de vida y diligencia maduro no solamente están cumpliendo la norma, ¿vale? No lo hagan por eso, por cumplir la norma. Piensen en todo momento que estamos reduciendo riesgos, fortaleciendo la reputación, creando relaciones comerciales y confiables. Y la ISO 37001 realmente es una guía, no más, no más. Ya todo el trabajo interno depende de nosotros. Y la cultura ética, que empiece por la alta dirección, pues nos da el lineamiento, ¿no? Nos da la intención de la organización y por eso es importante fortalecerla al interior de la organización. ¿Vale? En ese sentido, pues hasta aquí sería esta primera presentación. Recuerden el objetivo de la sesión, ¿no? Mirar cómo hacemos la debida diligencia, poder analizar riesgos, tomar decisiones, controles frente a casos que se puedan presentar y eso es lo que vamos a ver en Kantan Software, ¿vale? Teniendo ese objetivo claro. Sé que van a haber muchas preguntas. Les agradezco infinitamente las preguntas que se les ocurran sobre nuestro software, porque hoy va a ser un abrebocas, ¿vale? Hoy va a ser una pequeña parte y las novedades que he mencionado en todo momento las vamos a mostrar en el próximo evento que también voy a aprovechar aquí para mostrarles el evento antes de continuar, si me lo permiten un momento. Aquí en Kantan Software lo vamos a encontrar en esta sección, soporte, información, eventos. Y aquí pueden hacer la inscripción a nuestro evento del próximo miércoles 3 de diciembre. Fíjense que aquí hablamos un poco, que es el que estamos haciendo hoy, pero tenemos un evento especial el próximo miércoles 3 de diciembre y aquí venimos con muchas novedades, ¿vale? Tengan presente todas las preguntas que a lo mejor no puedo aclararles hoy, pero sí las vamos a poder aclarar del uso del software, me estoy refiriendo, en el próximo evento. Aquí vamos a tener diferentes expertos, ¿vale? Vamos a tener aquí diferentes expertos acompañarnos en el evento y muy seguramente aquí va a ser muy válido las preguntas o van a ser aclaradas aquellas preguntas que nos surjan del software el día de hoy, ¿vale? ¿Cómo accedemos a nuestro software? Bueno, nosotros somos una herramienta tipo SaaS, es decir, desde cualquier navegador con acceso a Internet. Vamos a ingresar con nuestros usuarios y contraseñas que definirán ustedes al momento de adquirir la plataforma, niveles de acceso que pueden hacer las personas de la organización e ingresamos a nuestra herramienta principal. Si bien esta es la herramienta principal que tenemos dispuesta, tenemos diferentes aplicaciones móviles, ¿vale? Complementarias, por ejemplo, aplicaciones como Gap Analysis que les van a permitir a ustedes hacer un diagnóstico del sistema de gestión. La pueden encontrar en la tienda de aplicaciones como Kantan Gap Analysis y la pueden descargar para que a través de inteligencia artificial pues les diga el nivel de madurez de su sistema de gestión y puedan hacer diagnósticos y acciones a través de inteligencia artificial que les permitan a ustedes pues mejorar el desempeño de su sistema de gestión. Tenemos aplicaciones como Radar Checklist, que la vamos a ver el día de hoy, que va a poder hacer inspecciones en sitio, verificaciones en sitio a través de un dispositivo móvil. Y también la misma aplicación de Kantan Software o el mismo software, vamos a encontrarlo en la aplicación móvil, Kantan Mobile, que nos permitirá hacer gestiones desde el móvil, ¿vale? Entonces, ese tenerlo claro dentro del contexto, porque no solamente funcionamos con esta herramienta principal, sino también funcionamos con diferentes aplicaciones móviles. Bien, hoy vamos a ver una de ellas que es Kantan Radar, ¿vale? Radar Checklist. Bien, bueno, vamos entonces a hablar del proceso de evaluación de proveedores, ¿vale? Y en ese sentido, recuerden que dentro de la debida diligencia, nosotros debemos evaluar diferentes partes interesadas, ¿vale? Diferentes partes interesadas. Clientes, los mencionamos hace un momento, que también es importante evaluarlos. Proveedores, personal interno, inclusive un proyecto, por ejemplo, que yo tengo entre mi organización, es importante evaluarlo. ¿Qué riesgos puedo tener asociados a corrupción y soborno? ¿Verdad? Por eso quisiera empezar hablando de esta aplicación muy genérica que se llama entidades de manera genérica, donde ustedes van a poder tener la información de esas partes interesadas que ustedes quieren evaluar. ¿Vale? Recuerden que estamos hablando específicamente de la debida diligencia en este momento. Entonces aquí, por ejemplo, puedo tener una ficha de clientes y esto es personalizable. Lo que ustedes quieran tener acá es personalizable. Y aquí podríamos tener toda la información de mis conjuntos de clientes, la información que yo quiera.
¿vale? Como parte del inventario que nos preguntaban hace un momento, de la información de mis clientes. Entonces aquí yo tengo mis clientes, cada uno de los clientes tendrá una información específica dentro de la plataforma, la información que para ustedes sea relevante, de contactos, etcétera. Podemos tener aquí directamente los documentos que yo quiera tener de mi cliente aquí a manera de repositorio y inclusive poder generar encuestas, ¿no? Dentro de la plataforma podemos hacer encuestas en la plataforma y podemos tener aquí la evidencia directamente en nuestra plataforma. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, los datos del cliente de todos nuestros clientes, ¿vale? Aquellos clientes que son activos, inactivos y tener toda la trazabilidad. Aquí en las herramientas, por ejemplo, vamos a poder ver si ya he hecho la debida diligencia o cuántas debidas diligencias le he hecho a este cliente, que esto proviene de la aplicación que vamos a ver a continuación, debida diligencia, y aquí vamos a poder consultar de este cliente, pues cuáles son las debidas diligencias que se han hecho a lo largo del tiempo, ¿no? Y poder hacer la consulta desde acá. Pero también vamos a tener la posibilidad de tener lo que quiera, ¿no? Lo que quiera acá. Aquí, por ejemplo, actividades y proyectos que yo tenga y poder tener aquí todo el inventario de mis actividades y proyectos actuales, igual que vimos en clientes, para poder evaluarlos desde la debida diligencia, ¿verdad? Toda la información que sea relevante y documentación. También vamos a poder tener nuestros proveedores, por supuesto, los proveedores de la organización, y todo esto lo construyen ustedes a la necesidad que ustedes tengan. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un proveedor de servicio. Recuerden que dentro de la información que ustedes definan de sus proveedores, inclusive pueden determinar el nivel de criticidad, por ejemplo, si es un proveedor de servicio, si es nivel alto, dependiendo de la categoría que ustedes tengan. Aquí vamos a poder definir esa criticidad y poder tener todas las herramientas, ¿vale? Por ejemplo, las evaluaciones de proveedores que tengamos o los procesos de debida diligencia que tengamos dentro de la plataforma. Bien. Perfecto. Recuerden dejarnos nuestras dudas, inquietudes, preguntas. Por favor, a lo mejor yo voy pasando muy rápido. Por favor, me lo dicen. Si también vamos de pronto muy rápido, tienen alguna pregunta específica, alguna necesidad que tengan, lo vamos haciendo, aclarando a la medida del ejercicio. ¿Vale? Vamos a ir directamente a nuestro proceso de debida diligencia, ¿vale? Que es el proceso que nos va a permitir, pues, hacer la evaluación periódica, ¿vale? Dentro de la plataforma. ¿Cada cuánto debo hacerla? Cada vez que ustedes lo definan, ¿verdad? Por supuesto, para haber llegado a este punto, yo tuve que haber definido procedimientos internos, políticas, requisitos, cómo lo verifico. Recuerden que aquí en la plataforma también tenemos un proceso de aprobación documental, que es un proceso que me permitirá hacer la aprobación de los documentos de mi sistema de gestión. Y con esa definición previa, pues ya he llegado a este punto, ¿no? Hacer una evaluación de la debida diligencia que me permita, pues, verificar con base a esos criterios que previamente he definido, ¿verdad? ¿Cómo funciona esta aplicación? Sencillamente es una aplicación que por etapas, ¿vale? A través de un flujo, va a ir pasando por cada una de las etapas de gestión y a medida que se vaya gestionando cada una de las etapas, pues vamos avanzando en el proceso tomando decisiones, ¿verdad? ¿Quiénes pueden hacer esto o quiénes intervienen en este proceso, en ese flujo de debida diligencia? Pues las personas que dentro de la organización tengan ese nivel de responsabilidad. Habrá personas que puedan hacer la solicitud, por ejemplo, los líderes de proceso. Venga, yo voy a hacer una relación con este proveedor, evalúemelo, ¿vale? Entonces yo puedo hacer la creación del proveedor acá, dándole clic en nuevo, ¿vale? Vamos a hacer aquí el ejercicio, ¿vale? Y aquí he iniciado el proceso, ¿vale? ¿Cuál es la fecha en que estoy haciendo la solicitud? ¿Vale? La fecha en que estoy haciendo la solicitud. ¿Y qué es lo que voy a solicitar? Aquí puedo empezar con la solicitud de evaluación. Este nivel de responsabilidad, por ejemplo, se lo pueden otorgar a los líderes que hacen algún nivel de contratación, inclusive, perdón, a las personas de recursos humanos, ¿no? Oiga, voy a contratar con esta persona, evalúemela, por ejemplo, ¿vale? Y aquí podemos, dependiendo de la necesidad, buscar una persona dentro de mi organización, ¿vale? Y hacer una evaluación. Oiga, voy a evaluar a Rubén Cárdenas, que es el responsable del sistema de gestión, por ejemplo, ¿vale? En este momento, porque recuerden que esto puede ser periódico, ¿no? O voy a evaluar un proveedor, ¿vale? Dentro de mis listado de proveedores, yo puedo seleccionar al que voy a evaluar, o si es un proveedor nuevo, apenas a enlistar, desde aquí lo puedo crear. Recuerden que la información de los proveedores va a quedar almacenada en la primera aplicación que vimos, ¿no? Pero desde aquí lo puedo seleccionar si es una evaluación periódica de debida diligencia o lo puedo crear si se trata de un proveedor o una solicitud nueva de evaluación, ¿vale? Lo mismo pasará con las actividades y proyectos, ¿verdad? Aquí vamos a poder evaluar los proyectos que vimos hace un momento o crear un proyecto nuevo si se trata de una solicitud nueva.
O aquí los clientes, ¿vale? Aquí vamos a poder solicitar los clientes, evaluar los clientes y también hacer el mismo ejercicio. Oiga, voy a evaluar un cliente existente o voy a crear un cliente nuevo. Evalúemelo para ver si es conveniente eh, contratar o relacionarme con él, ¿vale? Perfecto. Y aquí viene la información del solicitante. Todo esto es un formulario que será personalizado, ¿vale? Y el solicitante puede introducir quién es la persona que está solicitando, el email para las respuestas, país de residencia. Esta información pues es ya más personalizable, ¿vale? Porque inclusive si quisiéramos llegar a hacer, a generar una URL pública para que cualquier persona sin necesidad de tener un usuario y contraseña pueda hacer la solicitud, pues aquí podemos incluir los datos de esa persona para poder responderle, ¿no? Aquí, por ejemplo, el solicitante es una persona relacionada con una figura pública, o sea, yo mismo como solicitante puedo estar involucrado, ¿no? Porque estoy solicitando esta evaluación, ¿vale? Entonces aquí yo puedo también dar datos a la persona evaluadora que le permitan tomar decisiones frente a esta evaluación. El detalle de la solicitud, qué tipo de parte interesada está siendo evaluada, si una actividad, cliente, persona interna, proveedor, de que, por qué la solicitud, razones de la solicitud, otra información que sea relevante para la persona. Recuerden que estamos haciendo la primera etapa, que es la solicitud de evaluación, y qué prioridad es, ¿no? Dependiendo de la necesidad que ustedes tengan, esto es personalizable. Razones de por qué es prioritario, ¿vale? Porque eso también son indicios, ¿vale? ¿Por qué me lo está solicitando urgentemente? ¿Vale? De extrema urgencia, ¿por qué es tan urgente? ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, poder introducir evidencias de la solicitud que le permitan a la persona identificar ese proveedor. Aquí podríamos incluir, por ejemplo, ya la consulta de la lista restrictiva, por ejemplo, o los documentos del proveedor al cliente, la información financiera, todo lo que su procedimiento interno haya determinado y aquí como parte inicial podríamos tener esa información, ¿vale? Como parte de la solicitud. Una vez hagamos la solicitud, y aquí ya voy a seleccionar un proceso que ya tenía definido, ¿vale? Hagan de cuenta que este proceso que acabo de gestionar es este, ¿vale? Lo que acabamos de hacer es la solicitud de evaluación, este proceso inicial donde una persona me introdujo todos los datos de evaluación. Oye, Juan, y las listas restrictivas, que voy a mirar aquí el chat, que si tengo alguna pregunta, eh, bueno, no la tengo, pensé que me iban a preguntar, venga, ¿y no puedo hacer las consultas restrictivas directamente en la plataforma? ¿Tengo que solicitarlas en otra aplicación y pasarlas acá? Esa es una de las novedades que tenemos disponibles para nuestro próximo evento y es poder hacer una integración con nuestra plataforma y listas restrictivas y directamente en la plataforma hacer las consultas de ese proveedor en las listas restrictivas y poder tener el diagnóstico acá. Eso lo tendríamos preparado para nuestra siguiente sesión, por eso invitados todos a participar porque vamos a tener diferentes novedades, ¿vale? Ahora lo que les estoy mostrando es el proceso general que hablamos en la presentación, ¿no? Una solicitud de la documentación, aprobación, etcétera, ¿vale? Aquí nos pregunta, dice Doris, ¿puedo tener una interfaz entre la creación del proveedor en SAP y estas listas de evaluación? Sí, podríamos tener una integración a través de APIs y web service, donde podemos hacer la información de tus proveedores y con cualquier aplicación, no solamente con SAP, donde tú tenga la evaluación en dos caminos, ¿no? O yo enviar la información desde nuestro software o SAP enviarme la información de los proveedores directamente a la plataforma, ¿vale? Es una pregunta importante. Bien. Dice acá, a ver si los puedo leer. Dice Hilda, pero hoy, ¿cómo se hace dado que no tiene la consulta de listas restrictivas? Hoy, dentro de la información, Hilda, aquí en la solicitud de la evaluación, se podría hacer obligatorio que dentro de la documentación de la solicitud, por ejemplo, o en un paso previo, que eso también es personalizable, se incluye el resultado de las listas restrictivas. Eso por ahora, Hilda, ¿vale? Por ahora a tu pregunta, porque ya te dije que directamente en la plataforma se va a poder consultar esas listas. Pero por ahora, dentro del proceso, podemos obligar en alguna etapa del proceso, puede ser en la solicitud que lo vimos hace un momento, o en la revisión, el resultado adjunto de esa consulta de las listas restrictivas, para que la persona con la responsabilidad de analizar y de aprobar, pues tenga el adjunto dentro de la plataforma. ¿Vale? Nos dice Pedro, entonces en esta misma plataforma podré ver esas listas restrictivas. Sí, vamos a tener las novedades. De hecho, vamos a tener un experto, Pedro, en la siguiente sesión que nos va a explicar cómo es ese proceso de listas restrictivas, qué es lo que me muestra, cuáles son los niveles de riesgo y qué significa esa lista restrictiva, qué es lo que me bota esa lista restrictiva. Lo vamos a poder ver integrado con nuestra plataforma, que son de las novedades que tenemos para nuestra próxima sesión. Pero bueno, estas preguntas son para el otro evento, ¿no? Son para el otro evento. Vamos a verlo. Estas preguntas de
de la integración, de cómo consulto, es para el siguiente evento, por eso invitados a que participemos. Aquí me interesa un poco es que entendamos el proceso, cómo puede llegar a ser dentro de una plataforma automatizada que me permita ver toda esa trazabilidad, ¿vale? Entonces, cada una de las etapas, una vez hagamos la solicitud de evaluación, pues va a tener un responsable específico dentro de mi organización. Aquí ya empezamos a ver la trazabilidad, ¿verdad? Vamos a empezar a ver cómo la plataforma me va dejando trazabilidad. Cada una de las aplicaciones o los registros va a tener un log que me permite específicamente saber quién hizo qué, por ejemplo, quién interactuó, la fecha y hora específica, el usuario y las acciones que hicieron dentro de este proceso de debida diligencia. ¿Vale? De esa manera garantizamos la trazabilidad. Luego de que se haga la solicitud, la persona responsable de la revisión, en este caso este señor Cándido es el responsable, va a hacer el proceso de evaluación. Y de aquí podría tener incluido, por ejemplo, el resultado de las listas de restrictivas en este momento para tomar la decisión, ¿verdad? Entonces aquí con un proceso de evaluación que ustedes previamente definirán, y esto es personalizable, pues esta persona va a empezar a evaluar con base a las evidencias de la solicitud, por ejemplo, todos los documentos que esta persona adjuntó, ¿vale? Como evidencia, esta persona va a empezar a verificar que es la persona con la responsabilidad en la organización, si es conveniente o no gestionar esa relación, ¿vale? Entonces aquí hay algún ejemplo de elementos a considerar dentro de la evaluación. Lo hablamos, ¿no? El país o región. Hay riesgo de países según índices como CPI de Transparencia Internacional y esto es personalizable, ¿no? Ah, es un nivel bajo, medio o alto. ¿Pero por qué? Pues porque ustedes internamente han definido un procedimiento que les puede decir a esta persona el nivel de riesgo que significa y por qué calificar de esa manera. Recuerden que si él califica de alguna manera incorrecta, habiendo tenido las evidencias, pues esta persona está incurriendo en un posible caso de corrupción y ustedes van a tener la plataforma para poder hacer esa trazabilidad, ¿verdad? Cada una de las preguntas va a ser justificable, el responsable va a hacer la justificación de esa calificación y de esa manera vamos a poder, por ejemplo, calificar sectores regulados históricamente propensos al soborno. Recuerden que esto es personalizado, esto es un ejemplo de evaluación. Vínculo del sector público, oiga, esta persona ha interactuado con contratación pública, si ha realizado diferentes contratos con la entidad del Estado. ¿Cómo está esa persona para saberlo? Con la documentación que se adjuntó desde la evaluación inicial, de la solicitud de evaluación inicial, perdón. Antecedentes legales o reputacionales, existen políticas o canal de denuncias o código de ética de esa persona o de esa empresa, ¿vale? Y esto a manera de ejercicio, la plataforma les va a dar, dependiendo de la metodología, pues un nivel de riesgo. Oiga, me dio 55% de cumplimiento, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues aquí, dependiendo de las condiciones, pues es un riesgo medio, por eso se pinta en amarillo. Pero esta definición de ese resultado que es automático, lo definirán ustedes al momento de adquirir la herramienta. Ustedes estarán en la capacidad de definir su propia evaluación de riesgo, ¿vale? Y aquí vamos a ver cuáles son los elementos que más riesgo tiene a través de la metodología que ustedes hayan establecido. Y esta persona, con base a esos resultados y a las evidencias, perdón, va a definir si acepta la relación comercial o no, o el resultado de la evaluación. Y si es necesario adicional identificación y evaluar riesgos adicionales, él va a decidir eso. Dependiendo de esa respuesta, ¿vale? La plataforma va a habilitar, en este caso si es necesario la evaluación de riesgos, vaya a evaluar, va a identificar o va a habilitar una etapa donde la persona responsable va a poder hacer la identificación de los riesgos asociados a esta relación. Digamos que aquí esta persona lo aceptó, ¿vale? Lo aceptó bajo las evidencias que colocamos, ¿vale? Lo evaluó, lo aceptó, pero necesita, por ejemplo, un experto que me ayude a hacer la identificación de los riesgos adicionales. Y en esta etapa lo que va a permitir la plataforma es precisamente identificar esos riesgos. Y aquí va a poder crear cada riesgo, qué descripción del riesgo es, qué factores de riesgo tiene, ¿vale? Qué tipo de riesgo es, si es de financiación del terrorismo, todo lo que haya encontrado con base a la gestión que se haya hecho, el estado, las causas de soborno que puedan tener este riesgo, ¿vale? Todas las causas, ustedes van a tener un inventario de información de las causas que puedan generar este riesgo, así como las consecuencias, ¿vale? Y una vez identificado todos los riesgos dentro de la plataforma, pues vamos a tener la oportunidad de tener un inventario de los riesgos asociados, ya que vamos a tener todos los riesgos derivados que se han hecho de todas las debidas diligencias que hemos hecho, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, hay riesgo de que se reenvíe información comprometida para favorecer compras. ¿Cómo llegamos a esta conclusión o identificación de este riesgo? Pues con la persona con los elementos para identificarlos, ¿no? Oiga, yo he visto que aquí en la evaluación esta persona tiene una relación con alguien de compras, entonces hay un riesgo, ¿no? Entrega de pago indebidos a funcionarios públicos para ganar licitaciones. Oiga, porque hay este riesgo.
pues porque esta persona tiene una relación con un funcionario público o ha tenido contratación con funcionarios públicos. Entonces, digamos que este paso inicial es la identificación de los riesgos. No quiere decir que esta identificación se materialice, sino son la identificación de los riesgos que pudiesen ser asociados a la posible inclusión de esta persona o este cliente, ¿vale? E inclusive la plataforma les da la oportunidad en una etapa de planes de acción de poder generar y programar las acciones necesarias para que esos riesgos no se materialicen. Oiga, voy a añadir una tarea y al momento de añadir una tarea voy a definir qué voy a hacer, la fecha de programación y un responsable dentro de la plataforma, precisamente para controlar esta información. Oiga, no hay un riesgo y voy a mantener una evaluación periódica de la parte interesada. O me voy a programar actividades de inspección, o me voy a programar que periódicamente se revisen los estados financieros. Dependiendo de la necesidad, ustedes van a poder programar planes de acción y poder gestionar dentro de la plataforma con recordatorios, pues precisamente cada uno de esos planes de acción. Bien, vamos a mirar por acá si tenemos alguna pregunta. Dice, entonces en esta misma plataforma, bueno, eso ya le había respondido Pedro, disculpa. Dice aquí Pedro, conflicto de intereses. No sé a qué te refieres, Pedro, si nos puedes ampliar ahí el comentario para tener un contexto de a qué te refieres, con mucho gusto aquí lo leemos, ¿vale? No, si tienen alguna pregunta de la plataforma, por favor, háganme la pregunta y vamos respondiéndola o la dejamos para la siguiente sesión pendiente para responder. Bien, entonces de este proceso, pues tenemos el proceso de debida diligencia aquí por cada una de las posibles partes interesadas, con toda la trazabilidad de quién intervino, por qué la decisión, todas las consultas de la documentación, todo en un solo sitio. Recuerde que de la solicitud tenemos claro quién fue la persona que intervino y si ocurre en algún momento, porque este solo es el proceso de debida diligencia, vamos a ver cómo se definen controles, cómo se analizan los riesgos, pero desde aquí ya tenemos la oportunidad de tener toda la trazabilidad de la debida diligencia, ¿vale? Em, Aquí nos dice un caso de uso Martín Ernesto Brito. Dice, trabajo en un taller metalúrgico, hicimos un trabajo para una empresa pública. La arquitecta con la que negociamos nos indicó que solo nos podían pagar el 50% del presupuesto. Resulta que ella se llevaba el otro 50% y hacía pasar el trabajo como si lo hubiera hecho ella. Vale, aquí es un caso, Martín, gracias por compartir de ya un caso de corrupción manifestado, ¿no? Entonces aquí, ¿qué falló, no? Haber hecho una debida diligencia o un proceso de evaluación a la arquitecta, ¿no? A la intermediaria, ¿no? Que hizo ese proceso de empresa pública, ¿no? Que es donde más riesgos se puedan generar. Gracias, Martín, por compartir la experiencia. Bien, ahora bien, ¿qué pasó con los riesgos que identificamos, no? ¿Qué pasó con los riesgos que pueden provenir de una debida diligencia? Pero este proceso de riesgos hay que hacerlo también de la misma naturaleza de las actividades que hacemos en la organización. Esto es una entrada para identificar riesgos, la debida diligencia de un proceso de debida diligencia, ¿vale? Donde yo, a partir de una solicitud de una posible relación, pues analizo los riesgos, ¿vale? O los identifico. Pero este proceso de identificación de riesgos también hay que hacerlo no solamente desde aquí, venga, yo voy y miro cuáles son las actividades internas que yo realizo, los procesos financieros, lo que hablamos ahorita con Hilda, y yo identifico los riesgos de mi organización. No necesariamente los riesgos tienen que nacer de una debida diligencia, nacen de una identificación consciente que ustedes hagan al interior de las organizaciones. Y esos riesgos, ¿qué hacemos con ellos? En esta aplicación de gestión de riesgos, ustedes van a tener la oportunidad de analizarlos, ¿vale? Y aquí vamos a tener un modelo que les permitirá precisamente hacer ese análisis de riesgos. Aquí vamos a poder ver este proceso de matriz de riesgos de ISO 37001 y lo que estamos viendo son diferentes matrices de gestión de riesgos de soborno que están creadas aquí en esta demostración, ¿vale? Cada una de las matrices ustedes van a poder crearlas en la plataforma y empezar desde cero de una etapa de elaboración. Posteriormente alguien la revisa, por ejemplo, alguien la prueba dentro de la plataforma, recuerden el log, hasta que finalmente sale vigente. Y una vez salga vigente, ustedes van a poder generar versiones de la matriz con el fin de mantener actualizada la información en todo momento y la trazabilidad de las actualizaciones en la plataforma. Vamos a ver de manera rápida cómo se hace el proceso de diligenciamiento de esta matriz y el análisis de riesgo. Lo vamos a hacer a través de un proceso que tenemos nosotros, que es un proceso de ciclo de vida, es decir, coger esa matriz grande y irla diligenciando por etapas. La primera etapa es poder identificar los procesos de la organización, porque recuerden que este proceso de evaluación de riesgo no solo nace de la debida diligencia, sino de lo que hace cada uno de los procesos de la organización. Entonces, por eso vamos a añadir los procesos. Aquí vamos a añadir todos los procesos de la organización y una vez lo añadimos, pues vamos a definir por cada proceso
cuáles son los riesgos que se asocian a ese proceso. ¿Qué riesgos tiene? Aquí de pronto podríamos incluir inclusive primero las actividades que hace cada proceso y de cada actividad asociar los riesgos, ¿vale? Aquí está directamente proceso riesgos, pero podría haber un paso intermedio que me defina las actividades que hace y por qué se identifica, ¿vale? Bien, perfecto. Nos dice aquí, perdón, que es que me gusta ir leyendo las preguntas. Nos dice Miriam, ¿qué cantidad de proveedores puede guardar? N, Miriam, los que tú quieras, ¿vale? Cada capacidad de la plataforma depende del plan que tú hayas adquirido, pero pueden ser N cantidad de proveedores, lo que tú así desees, ¿vale? Dice aquí Pedro, podría ser en el área de procura si hay algún vínculo familiar o personal del comprador con algún proveedor y si son equipos o materiales críticos. Sí, correcto, podría ser otro nivel de riesgo ahí, Pedro, identificado. Los vínculos familiares también son determinantes, ¿no? Entonces aquí a lo mejor falta aquí qué actividad me asocia a los riesgos, pero una vez vayamos a identificar los riesgos, fíjense que desde la misma análisis del riesgo que yo estoy haciendo en este momento, puedo identificar un riesgo y aquí me vuelve a aparecer la oportunidad de identificarlo, como vimos hace un momento, desde la vía de diligencia, poder describir cuál es el riesgo que estoy identificando, pero también, como estoy haciendo un análisis de riesgo, yo puedo seleccionar de todo mi universo de riesgos que he previamente identificado, cuáles son los riesgos que hacen parte de este proceso de calidad y mejora, ¿vale? Y aquí vamos a poder seleccionar entonces todos los riesgos que sean asociados, hacer una búsqueda de los riesgos asociados. ¿Para qué? Para poder asociarlos al proceso y posteriormente evaluarlos, ¿vale? Entonces aquí hago una identificación de todos los riesgos por proceso. ¿Para qué? Para posteriormente en una segunda etapa, pues poder evaluarlos. Entonces yo despliego cada uno de los procesos. Al desplegar los procesos, se me van a desplegar los riesgos identificados y a través de una metodología basada en ISO 31000, vamos a poder evaluar la probabilidad inherente, es decir, qué tan probable es que esto se materialice y si se materializa, cuál es el impacto dentro de una organización, que se materialice qué. Este riesgo que estamos viendo acá, de riesgo de que se reenvíe información comprometida para favorecer compras. Estamos haciendo el análisis de riesgo del riesgo identificado en la debida diligencia de hace un momento, ¿verdad? Oh, perdón. Bien, perfecto. Y de esa manera entonces vamos a tener de manera natural o automática el nivel de riesgo inicial, ¿vale? Haciendo simplemente un clic. ¿Listo? Aquí podríamos tener ayudas. ¿Qué significa impacto inherente? ¿Qué significa probabilidad? Para que la persona que esté diligenciando pues tenga una mayor guía de qué significa cada uno de esos riesgos. Y aquí en una tercera etapa vamos a definir cuáles son los controles que vamos a implementar, ¿vale? Vamos a identificar cuáles son los controles. Aquí vamos a poder desplegar cada uno de los riesgos e ir añadiendo los controles que yo voy a implementar para evitar a lo que me preguntaba Hilda hace un momento, ¿no? Bueno, y si se materializa si ese riesgo de manipulación de los registros contables se puede dar, ¿qué voy a hacer? Entonces aquí defino qué controles voy a implementar y vamos a tener N controles para cada uno de los riesgos identificados. Y aquí tendremos todos los posibles controles a manera de inventario. Tengo un control de acceso restringido al aplicativo, por ejemplo, de generación de registros contables, verificación de listas restrictivas, auditorías, todos los controles que yo defina, ¿vale? Aquí a manera informativa, ¿vale? Para poder determinar qué tan eficaces son. Por supuesto, para poder determinar qué tan eficaces son esos controles, pues tengo que implementarlos, ¿no? Y ya vamos a ver más adelante cómo implementarlos. ¿Listo? Entonces aquí hacemos una calificación de dichos controles. Vamos a calificar el nivel de eficacia del diseño, ¿vale? Y el nivel de eficacia del control en sí, ¿vale? No entiendo la pregunta aquí, María Alejandra. Disculpe, me voy a leerla a ver si de pronto es clara. Tenemos dos preguntas de María Alejandra. ¿El software incluye el checklist cuando, bueno, parto desde cero? Sí. A esa primera pregunta, María Alejandra, puedes ingresar a tu tienda de aplicaciones porque la aplicación es gratuita. Voy a mostrar aquí un momento mi celular. Perdón que voy a, mm, a mostrar un momento mi celular para responder a la pregunta de María Alejandra, ¿vale? Y aquí en tu tienda de aplicaciones, María Alejandra, voy a compartir aquí rápidamente mi celular. Aquí lo deben estar viendo, ¿vale? Ahí me confirman. Estoy dentro de la tienda de aplicaciones. Yo busco una aplicación que se llama Cantangap Análisis, ¿vale? Cantangap Análisis, esta que estamos viendo aquí, que es gratuita, la pueden descargar. Y aquí esta aplicación lo que me permite hacer es diagnósticos y empezar desde cero. ¿Cómo me encuentro? ¿Vale? Y puedes hacer el diagnóstico de cómo te encuentras y la inteligencia artificial te dice el estado de cumplimiento, te propone planes de acción, te hace un análisis DOFA de cómo te encuentras en este momento y de ahí es un punto de partida, ¿vale?
Nos dice el software incluye, esta es la misma pregunta, Alejandra, creo que es. Si no es claro, me dices y la respondemos, ¿vale? Esa de Cantangap Análisis, Alejandra, es gratuita, ¿vale? La puedes descargar y puedes hacer en este momento un diagnóstico. Dice Pedro, ¿considera algún gráfico? Sí, Pedro, una pregunta más allá de la explicación. Ya vamos para allá para ver los análisis de riesgos, cómo lo podemos incluir esos gráficos. Bien, ¿la aplicación gratuita tiene fecha de caducidad? Nos pregunta Hilda. No, puedes hacer tantos diagnósticos en cualquier momento, hacer análisis en cualquier momento y tener la información en cualquier momento. Bien, perfecto. Gracias por participar a todos. Seguimos. Entonces, aquí en la aplicación, perdón, le estoy mostrando de nuevo. Ahí está viendo, a ver, perdón un segundo. Deben estar viendo nuevamente la pantalla de mi navegador. Disculpen, me confirman con una manito arriba si están viendo la pantalla de mi navegador o siguen viendo el celular. Gracias, Lice, Diana, perfecto. Gracias. Voy a hacerlo más rápido porque ya me he pasado un poquito de tiempo. Entonces vamos a evaluar cada uno de los controles, ¿no? Si ese control es apropiado, si tiene una frecuencia, yo voy y verifico si se está implementando, si ya está documentado. Eso me va a dar la calificación de la eficacia del diseño de los controles, si es adecuado, si no es adecuado, si le falta fortaleza. También vamos a evaluar la eficacia de los controles si ya se está implementando y hay evidencia de uso, si es eficaz para prevenir los riesgos o no, si se han materializado eventos, es eficaz para mitigarlos y de esa manera vamos a tener si es eficaz o no. Y ese conjunto de evaluaciones de eficacia del control del diseño y la eficacia del control me va a decir la fortaleza del control, ¿vale? Y con esa decisión o con esa evaluación vamos a tener la posibilidad de manera automática de tener un comparativo de cómo se encontraba el riesgo antes de controles y posterior a controles. El riesgo, aquí está un poco descuadrado, pero me sirve este. Cómo se encontraba el riesgo inherente y a una vez implementé el control, si es bajo o no. Y para aquellos riesgos que sigan siendo no tolerables para la organización, pues yo puedo implementar planes de tratamiento y poder generar tareas, como vimos en la debida diligencia, para poder hacer controles adicionales que me permitan mitigar el riesgo. Frente a las gráficas que tenemos definidas de los controles, de los riesgos, aquí inicialmente vamos a tener un panel de gestión donde ustedes van a poder generar inclusive comparativos entre mediciones y poder decir, venga, yo quiero ver cómo me encontraban mis riesgos en un periodo y otro. Entonces aquí puedo ver el riesgo inherente, por ejemplo, o el riesgo residual, mejor, que aquí lo vamos a ver mejor, cómo se encontraba entre un periodo y otro. ¿Vale? Entonces aquí, X% de mis riesgos estaban bajos y ahorita pues siguen siendo iguales, ¿no? Esta gráfica me dio igual, pero podría ser diferente, ¿no? Podría ser entre diferentes matrices y poder hacer un control de esos riesgos de manera visual. O también puedo tener aquí en los informes, puedo tener la posibilidad a través de un gráfico de burbujas o a través de un mapa de calor, tener la posibilidad de ver en la metodología que hemos definido, pues en qué cuadrantes se encuentran para poder hacer análisis de los riesgos. Aquí, por supuesto, me muestra el código del riesgo, pero yo puedo visualizar a qué riesgo se compone y de esa manera, o a qué riesgo se refiere mejor, de esa manera poder hacer un control de los riesgos, e inclusive hacer una comparativa en cómo se encontraba el riesgo inicialmente y cómo finalizó después de la implementación de controles. Pero no son las únicas gráficas que tenemos. Tenemos también la posibilidad de tener un Business Intelligence que me permitirá tener gráficas pues mucho más analíticas de la información, no solamente de los riesgos, sino de cualquier aplicación que necesitemos analizar profundamente, gráficamente, con datos en tiempo real. Entonces aquí vamos a visualizar, por ejemplo, si me permiten abrir esta aplicación para que ustedes vean, aquí tenemos diferentes gráficas, ¿no? Pero me voy a enfocar en gestión de riesgos. Y aquí la imaginación ya es a lo que ustedes necesiten, ¿no? Yo quiero hacer comparativas del riesgo residual por proceso, por nivel de riesgo, por lo que ustedes necesiten. Y aquí hacer unas comparativas inclusive cuáles son los controles, si los controles son efectivos o no, y tener gráficas aquí adicionales que le permitan a ustedes a tomar decisiones, ¿no? ¿Cuántos planes de tratamiento tengo abiertos, cerrados? Poder hacer una consulta de los registros y poder de esta manera pues hacer un proceso mucho más analítico. Bien, ahora bien, para finalizar rápidamente y no dejarlos con la duda de las aplicaciones móviles, recuerden que pues hemos hecho hasta este momento el análisis de los riesgos, ¿no? Debida diligencia, análisis de los riesgos, definición de controles y dónde los implemento, ¿no? ¿Dónde implemento esos controles? Aquí voy a mostrar una aplicación que se llama Control Operacional, que precisamente les va a permitir a ustedes definir esas actividades de control operacional. Oiga, yo dije que para mitigar el riesgo
Iba a hacer auditorías. Dije que para mitigar el riesgo iba a hacer verificaciones periódicas del proceso. ¿Dónde las hago? ¿Cómo dejo la evidencia? ¿Cómo dejo la trazabilidad? Entonces, aquí en estos planes de control operacional, lo que me va a permitir es precisamente definir esos planes, ¿vale? Planes de control operacional, programas de gestión, programas de planes de trabajo, como ustedes lo quieran llamar, ¿vale? Y aquí a manera de ejercicio y rápidamente les voy a mostrar uno de ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a buscar uno de 37.001. Este es controles financieros y no financieros. Es un programa que me permitirá programar y ejecutar las actividades referente a los riesgos financieros. Todo lo que yo haya definido en mi matriz, por ejemplo, con un responsable específico. Y este plan, por ejemplo, tiene un conjunto de actividades programadas. Una aprobación por doble firma. Voy a ir a verificar si la aprobación de doble firma está siendo efectiva, ¿vale? Voy a ir a verificar si el control y validación de los controles antes de la ejecución son los viables. Aquí son tareas muy genéricas, ¿no? Inclusión obligatoria de cláusulas, antisobornos. Y voy a ir a verificar los acuerdos comerciales a ver si se están incluyendo esas cláusulas. Y aquí hago la planificación de todos los controles que yo tenga definidos, ¿verdad? Todos aquellos controles que yo tenga definidos lo vamos a poder ver aquí, ¿vale? Con un responsable específico, una fecha de programación. Y aquí vamos a poder verificar el porcentaje de avance de las tareas. Oiga, a hoy 26 de noviembre, yo tenía que haber ejecutado el 90% de estas tareas. ¿Cuánto he hecho con base al estado de las tareas? No, ni siquiera el 1%. Entonces voy desfasado un 89% con base a lo que tenía planificado. Y de esa manera vamos a poder controlar las tareas. Tenemos recordatorios para las personas. Pero ¿cómo hago la inspección? Oiga, ¿cómo hago la verificación? Por ejemplo, de transacciones inusuales o montos elevados. Voy a ir al área financiera y voy a hacer la verificación del procedimiento de montos elevados, por poner un ejemplo, un evento financiero, ¿vale? De un elemento financiero. Pues yo hago la programación de la tarea, pero también puedo programarla a través de listas de chequeo, es decir, programar la tarea para que sean ejecutadas a través de listas de chequeo. Y a través de esa planificación, voy a mostrarles nuevamente la pantalla de mi celular, utilizamos una aplicación móvil para ejecutarla. Recuerden el símil. Programé la tarea acá para ser ejecutada a través de una lista de chequeo, ¿vale? Ese es el símil acá, ¿vale? ¿Y cómo la ejecuto? Con mi dispositivo móvil. Y aquí vamos a ingresar a esta aplicación que se llama Cantan Radar, que me permite hacer la ejecución de esas programaciones. Ustedes van a poder programar y automatizar cualquier lista de chequeo, no solamente de inspecciones, sino de auditorías, de verificaciones, la que ustedes quieran. Y ustedes van a poder hacer ejecuciones de checklist sin programar desde esta opción o programadas a través de esta opción, ¿vale? Que esta programación pues proviene de la planificación del plan, ¿cierto? Que es lo que estamos haciendo el ejercicio. Esta aplicación funciona offline, es decir, que si el sitio donde estoy haciendo la inspección o la verificación no tiene acceso a internet, no pasa nada, ¿vale? La aplicación va a funcionar y esos checklists que quedaron pendientes de sincronización o que se hicieron offline van a quedar acá y una vez el dispositivo se conecta a una red Wi-Fi o a unos datos móviles, pues va a poder hacer el ejercicio, ¿vale? Sin ningún inconveniente. Bien, perfecto. ¿Cómo funciona la aplicación? Simplemente ingreso aquí a mi agenda de actividades, ¿vale? Filtro por aquellas tareas que tengo para hoy o aquellas que están vencidas o futuras. Vamos a filtrar por las futuras, próximos 30 días, por ejemplo y me aparecen las coincidencias de mis tareas. Entonces voy a buscar esta de transacciones iniciales, por ejemplo. Entonces la busco, transacciones o montos iniciales, que esta es del mes de noviembre, ¿no? Esta es la que le tengo para los próximos 30 días. Entonces inicio el checklist y hago la verificación con la lista de chequeo dispuesta. Entonces, ¿dónde estoy? Estoy en el área financiera. Y todo lo que estamos viendo aquí ya es la personalización de la lista de chequeo. Oiga, voy a evaluar los montos involucrados, la naturaleza de la transacción, todo lo que ustedes hayan definido de la lista de chequeo. Aquí lo voy a hacer más corta por temas de tiempo, ¿no? Yo puedo entonces iniciar mi lista de chequeo y todas las preguntas son personalizables al igual que las respuestas. Y por cada pregunta y respuesta, perdón, por cada respuesta yo puedo tener evidencias de tipo texto, es decir, aquí por ejemplo es decir el texto de lo que funciona, ¿vale? De lo que estoy encontrando, fotografías, archivos, videos de la inspección, aquí inclusive notas de voz, grabar mi voz como parte de la evidencia, ¿vale? Voy a ampliar aquí un poquito para que se vea mejor el celular. ¿Vale? Y automáticamente vamos pasando por todas las listas de chequeo, ¿listo? Recuerden que las respuestas son personalizables, aquí no cumple, aquí cumple, oiga, existen pagos fraccionados o múltiples que pueden estar ocultando una transacción más grande, no, está bien, ¿vale? De acuerdo al procedimiento. En la transacción, un contrato, adquisición, pago tercero, una donación, ¿existen riesgos? Bueno, no cumple. Y de esa manera vamos pasando por toda la lista de chequeo con las evidencias que necesitemos. Las evidencias pueden ser obligatorias,
opcionales, como ustedes quieran. Y por cada lista de chequeo, si ustedes lo requieren, pueden tener una firma, ¿vale? O diferentes firmas. Oiga, ¿quién es el responsable del área financiera? Pedro Pérez, por ejemplo. Y aquí poder obtener las firmas. Esto es opcional dentro de cada lista de chequeo. Y aquí vamos a poder cerrar la inspección, ¿vale? Cerrar la inspección, enviarla por correo electrónico directamente desde la aplicación móvil. Aquí se está sincronizando porque tengo acceso a internet y aquí tengo el resultado, ¿no? ¿Qué significa ese 77%? También lo van a poder personalizar, ¿no? Ojo, riesgos, muchos riesgos, a nivel alto, bueno, lo que ustedes quieran parametrizar. ¿Y qué pasó con la actividad en la plataforma, con la actividad programada? Pues vamos a tener la posibilidad también de poder verificar eh, que el estado de esa tarea, que era esta, transacciones iniciales, la del mes de noviembre, automáticamente queda cerrada. Mírenla acá, aquí está cerrada. ¿Por qué? Porque ya ejecuté la lista de chequeo desde mi celular. Y aquí como evidencia vamos a tener la posibilidad de ver el diagnóstico realizado con todas las evidencias, toda la gestión de la inspección. Y lo mejor de todo es que derivado de los hallazgos, pues automáticamente esos hallazgos van a ser reportados en una aplicación. Es decir, automáticamente si existe un riesgo, por ejemplo, y por eso hay un incumplimiento, la pregunta que me genera ese incumplimiento, pues va a ser reportada aquí en la plataforma de manera automática. Entonces, ¿se ha revisado el proceso de auditoría para mejorar la detección y prevención de riesgos de futuras transacciones? En esta no cumplió, ¿vale? En esta no cumplió. Aquí, por ejemplo, se han implementado todas las recomendaciones y entonces por cada pregunta de cada lista de chequeo que se incumpla, se va a poder reportar de manera automática un hallazgo. ¿Para qué? Para que automáticamente en la plataforma, aquí por ejemplo, no se ha detectado problemas de áreas de mejora en los controles financieros, entonces se reportó el hallazgo y aquí a partir del reporte vamos a poder hacer el tratamiento del reporte de la no conformidad, por ejemplo, y hacer todos los planes de acción que me permitan mitigar ese riesgo.